Eso te iba a decir, Silvia, que pongas a grabar. Bien, entonces, la agenda para este webinario es la siguiente. Vamos a abordar básicamente 4 puntos: las características generales de los dispositivos móviles, la infraestructura tecnológica que requieren, algo acerca de los datos forenses que nos interesan cuando hacemos una pericia, los protocolos de actuación que también son bastante diversos. Les voy a presentar un catálogo de herramientas forenses destinadas a este tipo de dispositivos. Y si se portan bien, como le digo yo a mis alumnos, les traje un bonus track. Vamos a hablar también de forencia de voz, que es una de las cuestiones muy vinculadas a los celulares y que habitualmente también nos solicitan en las pericias que realizamos. Bueno, ¿cuáles son las características generales de los celulares? Fíjense que lo que yo les voy a comentar acá, ustedes ya lo saben porque forma parte del ideario común, digamos, ¿no es cierto? La primera cuestión es que es la fuente más habitual de evidencia digital porque se establece la comunicación interpersonal. Fíjense en que antes de que existieran los celulares, solamente se podía dar fe, digamos así, de la relación entre dos personas cuando había algún elemento de prueba. Normalmente era un documento, una firma, una foto, un video, o bien un testigo, que puede ser alguien que hubiera presenciado el encuentro, digamos, entre esas personas. Hoy en día, a través del celular, encontramos todo eso junto en ese maremándum de información, de archivos, archivitos y grandes cosas que tenemos cuando hacemos la extracción de datos del celular. Toda la tecnología de dispositivos móviles ha evolucionado de manera tal que hoy el celular es lo que se conoce como un dispositivo omnicanal, es decir, casi como si fuera una extensión de la mano nuestra. Ese celular se ha transformado en el vínculo entre nuestras personas y la huella digital, digital no dactilar, sino digital en cuanto a nuestra interacción, sobre todo en Internet, la huella que nosotros vamos formando cada vez que establecemos comunicación con los demás en este gran encuentro del mundo virtual. Normalmente en un celular vamos a encontrar datos sobre el historial de comunicación virtual de ese usuario, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que realizó en el mundo virtual habitualmente se encuentra en esos teléfonos celulares. Encontramos seguramente mucho más información en un celular que en una notebook, por ejemplo, o que en una tablet, ¿no? Lo importante de todo esto es que se formalice un contacto, es decir, cuando tenemos identificado un contacto dentro de nuestro grupo de contactos, digamos así, el nombre de una persona y un número de teléfono, o aunque más no sea el número de teléfono, ya estamos estableciendo una comunicación real entre esas dos partes, la persona A con la persona B, que no se puede negar, porque si evidentemente hay alguna interacción a través del contacto y demás, quiere decir que estamos en conocimiento de esa persona, la hemos tratado de alguna manera, no podemos negar el vínculo que existe. Esta característica, ¿no es cierto?, de que el celular establece el vínculo entre las personas, todavía no es muy asumido desde el punto de vista legal, digamos, les cuesta a la justicia tratar de entender que el mero hecho de que alguien tenga como contacto a fulano en su teléfono ya significa que se establece un vínculo. En realidad, ¿por qué es esto? Porque recién todo lo que es la evidencia digital empieza a madurar, en especial a partir de la pandemia, digamos, y toma ahora mayor importancia en todo lo que es digamos, los escenarios delictivos y demás, en donde obviamente las tecnologías están a full. Entonces, recién ahora estamos saliendo del espacio de ser evidencia indiciaria, digamos, para transformarnos en evidencia directa. ¿Cuál es la evidencia indiciaria? Aquella que me indica algo, aquella evidencia que junto con otro conjunto de evidencias materiales, la mayoría de las veces, le permite después al juez generar una opinión o plantear una hipótesis, en fin, ¿no es cierto?, lo que necesite respecto de esa situación que está bajo análisis. Es decir, ¿hay confianza respecto de la evidencia digital? Por supuesto que sí, los abogados cada vez la asumen más, pero les cuesta muchísimo aceptar plenamente todo esto, porque obviamente es un mundo tecnológico muy desconocido y se va paso a paso, ¿no? Siempre un poco más atrás la justicia desde el punto de vista de los procedimientos y demás, ya vamos a ir hablando de esos temas. Pero como sea, lo fundamental de un teléfono celular es siempre la agenda de contactos, digamos. Eso ya me está diciendo con quiénes del resto del mundo me comunico yo a través de ese aparato.
¿Qué es lo que podemos encontrar en un celular? Bueno, ustedes si han hecho alguna vez una pericia, obviamente tenemos las llamadas telefónicas entrantes y salientes. Recuerden que en este caso lo que encontramos son los logs, es decir, fecha, hora de la llamada, duración, a qué número se llamó, desde qué número, etcétera. No así lo que se conversó, ¿cierto? Porque para tener una grabación del contenido de la llamada, previamente ese teléfono tiene que estar intervenido, digamos. Normalmente quienes hacen esa tarea son a través de los proveedores de servicio, digamos, o las fuerzas de seguridad que se encargan, con obviamente la anuencia del juez, hacer la interceptación de estos elementos. Pero en principio, si nosotros tomamos un celular cualquiera, vamos a encontrar registro de todas las llamadas entrantes, salientes, las llamadas no contestadas, etcétera, etcétera. También vamos a encontrar todo tipo de aplicaciones informáticas, ¿no es cierto? No, por supuesto las redes sociales, que son los elementos más habituales en un celular, aplicaciones web, digamos, en general, ¿no es cierto? Desde con banking o interacción, por ejemplo, con, qué sé yo, con el hospital o con la obra social o para compra de pasajes, etcétera, etcétera, o en el caso de quienes estamos en el mundo universitario, allí también vemos a veces registro de nuestros alumnos o podemos subir material para poder trabajar dentro de nuestras aulas virtuales, etcétera, etcétera. Aplicaciones de audio y video, por supuesto, ¿no es cierto?, que son muy particulares. Las dos más conocidas, por supuesto, son Spotify y YouTube, que no quiere decir que no se puedan encontrar otras. ¿Cuál es la característica de estas aplicaciones? Que no solamente hay una interacción en cuanto a datos, ¿no es cierto?, que uno puede enviar o emitir, como pasa en las otras aplicaciones, sino que aquí tenemos el compartir, digamos, archivos particulares o individuales respecto de audio y video, y que muchas veces también son elementos sustancial en algunas pericias. Los buscadores web que nos dan la posibilidad de introducirnos en el historial de navegación del usuario en ese dispositivo. Y también hay otros elementos de muchísimo interés como puede ser, por ejemplo, tenemos habitualmente dos espacios de memoria, la memoria propia, digamos, y la memoria agregada, ¿no es cierto? Eh, la memoria que viene dentro del chip, digamos, donde está el número del celular, la memoria SIM, digamos así, la memoria de la tarjeta SIM, perdón, y luego tenemos una memoria adicional, que es la que adjuntamos externamente al dispositivo y que luego podemos sacar y ponerlo en un lector de memoria, digamos, y acceder a esa información desde la PC. También hay un elemento sustancial que se está utilizando muchísimo ahora, lamentablemente, para cometer estafas, que es la administración de contraseñas, ¿no es cierto? Es decir, ante la posibilidad y ante la comodidad de no tener que acordarme las contraseñas de cada una de las aplicaciones que yo voy a utilizar, normalmente hacíamos guardar la contraseña. Entonces, si el usuario no tiene ahora la posibilidad de advertir, digamos, del riesgo que corre manteniendo todas esas contraseñas vigentes en su teléfono, bueno, nosotros podemos a través de esas contraseñas también incursionar en las aplicaciones a través de las credenciales de usuario y contraseña correspondiente, digamos, que pueda mantener este usuario, ¿no? Y también todo lo que es geoposicionamiento. Este es un componente esencial, muy propio de los celulares. Nosotros, por ejemplo, el tema del geoposicionamiento es muy difícil que lo encontremos en otros dispositivos como una notebook y ese tipo de cosas. Sí lo podemos encontrar en algo mucho más novedoso, como por ejemplo los smartwatch, ¿no es cierto? O todo lo que es tecnología de Internet de las cosas o ese tipo de cosas. Pero en lo que es dispositivo habitual que utiliza el común de las personas, el celular es el que me indica geoposicionamiento. Acá tenemos que entender que ese geoposicionamiento marca la presencia del dispositivo en ese lugar. O sea, nosotros como peritos no podemos aseverar que el propietario de ese dispositivo esté en ese lugar. Podemos decir, sí, el celular está allí, porque eso marca el geoposicionamiento, pero de ninguna manera podemos garantizar que la persona dueña de ese celular se encuentre ubicado en ese lugar, ¿no es cierto? Bueno, esto por ahí genera algunas cuestiones de astucia, digamos, que oportunamente saben manejar los abogados cuando ven que estas cuestiones les resulta a favor o en contra, digamos, en la discusión judicial, ¿no es cierto? En toda su estrategia y en toda su teoría del caso y demás. Pero es importante eso, entender que nosotros como peritos llegamos hasta el usuario. O sea, yo puedo identificar un correo electrónico, un nombre de usuario, etcétera,
pero ahí no más, luego la asociación de esos datos, de esas credenciales a una persona física, solamente se puede hacer mediante la correspondiente tarea de investigación policial, digamos. Ya no es competencia ni nos pertenece a nosotros como peritos informáticos. Llegamos hasta el usuario, ¿no? Eso también nos tiene que quedar claro porque es motivo muchas veces de impugnación de la pericia por exceso, digamos, es decir, porque estamos respondiendo cosas para las cuales no estamos capacitados o habitualmente también cuando no la solicita el juez en sus puntos de pericia. En general hemos hablado así, más o menos, de cómo es un teléfono celular, ¿no es cierto? Podemos pasarnos mucho tiempo, pero no tiene sentido. Vamos a las cosas que un poco nos interesan más desde el punto de vista de lo que es el análisis forense. ¿Cuál es la infraestructura tecnológica sobre la cual trabajan los teléfonos celulares hoy en día? Ahí hay un documento que yo se lo cito allí, ahí queda en la transparencia, digamos, toda ¿cómo se llama? La dirección web, es la Guideline of Mobile Device Forensic del NIST. NIST es la Asociación Internacional de todo lo que es regulación de estándares tecnológicos, digamos una institución de mucho prestigio, obviamente norteamericana, que se dedica a definir este tipo de protocolos, normas de actuación, metodologías, etcétera, respecto de un montón de cuestiones que hay en Internet. Una de esas líneas de trabajo es la forencia digital. Entonces ellos definieron este documento de guía de trabajo, digamos, sobre lo que es dispositivos móviles, y allí explican en 4 capítulos, esto que les pongo acá, las características distintivas entre los teléfonos comunes y los inteligentes. Van a ver que, hoy en día prácticamente no existen los teléfonos comunes, es decir, es muy raro que me llegue, por ejemplo, un Nokia 1100. Quienes pintan canas como yo, seguramente han visto alguna vez un Nokia 1100, ¿no es cierto? Esos teléfonos que obviamente lo único que uno podía hacer en ese momento era hablar y también enviar mensajes de texto. Entonces teníamos eso que eran los teléfonos comunes y luego los teléfonos inteligentes, los smart, digamos, en donde obviamente ya tenemos toda una tecnología superior respecto de la interacción con esos dispositivos, el montaje directamente sobre internet y cosas así. El segundo capítulo aborda lo que son las tarjetas SIM con la explicación suficiente de cada uno de los variados tamaños, cómo se conforma internamente esa tarjeta SIM, las características de uno u otro modelo. Luego le sigue las características de las redes de conexión de celulares, es decir, tanto redes inteligentes como redes satelitales. Yo les aconsejo darle una vueltita y mirar un poco este artículo, porque la verdad que termina a nosotros los informáticos que no manejamos toda la cuestión de transmisión de datos habitualmente, ¿no es cierto? Nosotros estamos parados sobre la computadora y sobre el celular, no hacemos el camino de recorrido de las transmisiones de datos, digamos. Entonces, este capítulo que les indico allí les puede ser de mucha utilidad para terminar de cerrar conceptos respecto de cómo es que se producen las llamadas a celulares y a dónde es que yo puedo ir a buscar la evidencia, los datos que necesito y demás. Y también aquí comenzó a definir algunas características sobre los tipos de herramientas forenses y las diversas técnicas que se utilizan para lo que es la forencia de celulares. Hay un artículo que acá el autor le llama un celular destripado, que explica muy bien las partes de un teléfono, siempre así en base a esta imagen que les pongo aquí. Empezamos por la pantalla, la carcasa, toda la parte interior con la placa, etcétera, etcétera, que yo me voy a tomar unos minutos para comentarles cada uno de estos aspectos, ¿ya? Los componentes que nosotros vamos a identificar, hay muchos, pero digamos, vamos a trabajar hoy en este webinario sobre este tipo de componentes, ¿no es cierto? La pantalla, la carcasa, la placa base, la batería, la cámara y algunos elementos extras que podemos encontrar en un teléfono. Si vamos a ver uno a uno cada uno de estos elementos, respecto de las pantallas, nosotros sabemos que tenemos pantallas táctiles, ahora también, y siempre lo subo, ¿no es cierto?, con los primeros teléfonos inteligentes, las pantallas que se activan por voz. Ahora tenemos incluso la incorporación, digamos, de elementos de apertura biométrica, se llama así, ¿no es cierto?, cuando a través de la vista, ¿no es cierto?, o a través del dígito pulgar se activa el teléfono celular.
La pantalla en sí tiene dos grandes tecnologías LED, digamos la LED común y la AMOLED, que tiene algunas características, digamos, mucho más complejas esta segunda, diferentes resoluciones, HD, QHD, Full HD, diferentes tamaños, de 4 a 6 pulgadas, etc. Hay un cristal de protección que se llama Gorilla Glass, de alta resistencia, que es el cristal, no el cristal que nosotros le ponemos cuando compramos el celular, sino que el que viene de base, digamos, para tratar de evitar que la pantalla se dañe, en especial cuando es una pantalla táctil, ¿no? Y aparecieron ahora en las últimas versiones de los teléfonos que se están vendiendo, las pantallas flexibles o plegables, ¿no es cierto? Que son, bueno, de una tecnología y una belleza, le digo, bastante simpática, que dan ganas de tener esos celulares, si es que uno no tuviera en cuenta el costo, ¿no es cierto? Que, bueno, es otro tema del que no vamos a hablar ahora. Bien, ¿qué pasa con la carcasa? Las carcasas habitualmente son plásticas, algunas tienen algunos componentes de aluminio que las sostienen. Eh, Ahora aparece lo que se llama diseño unimodi, es decir, está todo integrado. Antes teníamos por un lado la batería que se podía sacar. Fíjense que hay casos en donde se solía orientar, en el caso de allanamiento, por ejemplo, se le indicaba al perito que para proceder con un teléfono celular lo tenía que apagar y tenía que abrir sus partes, digamos, es decir, sacarle la batería, es hacer la reserva del chip y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Bueno, ahora eso no lo podemos hacer porque tenemos un único cuerpo integrado, digamos, entonces se hace la protección de otra forma. También tenemos dentro de esa carcasa las antenas de comunicaciones, ya sea 3G, 4G, Wi-Fi, etcétera, son los diferentes componentes muy chiquititos que están colocados allí, y habitualmente, de acuerdo al tipo de modelo, pueden estar también selladas contra filtraciones de agua, cuando hay teléfonos que, digamos, lo señalan así como característica de esos modelos. En cuanto a la placa base, que es el famoso circuito integrado, digamos, que me hace funcionar el todo, ¿no es cierto? Primero tenemos componentes propios del celular, están todos allí en esa placa, salvo la cámara, ¿no? En esa podemos encontrar, por ejemplo, el procesador, que actualmente ya viene como un procesador de 64 bits, una memoria RAM que es distinta de la memoria propia, digamos así. La memoria RAM tiene de 1 a 4 GB, la memoria de almacenamiento, que es esa memoria extensión, digamos, de la memoria RAM, que puede tener de 4 a 256 GB, y es la que además se puede extender cuando le ponemos una tarjeta externa, digamos así. Y obviamente toda la tecnología para lo que es comunicaciones Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, y lo relacionado a lo que son mecanismos de electrónica de potencia para gestionar, digamos, todo lo que es la batería, consumo, carga, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense en que esto es un modelito de una placa base, esto tampoco es mío, por favor, fíjense que, a ver, todas estas charlas, estos webinarios que hago yo, provienen de materiales o papers o artículos que yo he ido leyendo y encontrando en internet y que trato de darle forma, digamos, en un contexto ordenado, ¿no es cierto?, para poder explicarle exactamente todo lo que me interesa que ustedes sepan. Entonces acá, en esta transparencia voy marcando con colores cuáles son los componentes que están identificados. Obviamente esto lo encontré en ese paper que les cité, no tengo mayor información que esa, no creo que a nosotros como peritos informáticos nos interese más que esto, sí les puede ser de mucha utilidad a los ingenieros electrónicos que posiblemente tengan, por ejemplo, que intervenir la memoria flash de un celular, cosas que nosotros no hacemos, es decir, no nos dedicamos a mirar dentro de ese chip, digamos, ¿no es cierto? Pero como lo menos como para entender cuál es la tecnología que está y cuáles son los grandes componentes que nosotros deberíamos poder visualizar o entender que funcionan, digamos, o que le dan funcionalidad al teléfono en todas estas cuestiones que vemos de los teléfonos inteligentes. La batería, como siempre, es el cuello de botella, ¿no es cierto?, de toda la tecnología de celulares. Siempre ha sido un tema de conflicto. Yo me acuerdo ese Nokia 1100 que les comentaba, que si ustedes se toman ahora un tiempito y googlean buscando la imagen del Nokia 1100, van a ver que era un telefonito chiquitito, muy útil, súper batallero, que uno lo podía tirar al piso, lo podía pisar y qué sé yo, no se rompía nunca. Ese celular tenía una batería cuya duración podía alcanzar los 8 días sin carga.
Cambio hoy, obviamente, nada que ver, porque el consumo que se está haciendo de todos los recursos tecnológicos, de los diferentes componentes de esa placa, así que obviamente las baterías se consuman mucho más rápidos. Entonces sigue siendo un cuello de botella para, digamos, es una de las expectativas que tienen los fabricantes de teléfonos celulares de tratar de mejorar esa cuestión, porque saben que eso es uno de los defectos, entre comillas, o de las debilidades, digamos, de la tecnología móvil, ¿no? Usualmente están basadas en tecnologías químicas de litio, y tiene el problema que se calienta, se degrada y hasta puede explotar cuando no hay un debido cuidado, digamos, o cuando por cuestiones de mala fabricación o accidentes o lo que fuera, pueden ocurrir cuando uno tiene un teléfono cerca, un teléfono en la mano o ese tipo de cosas, que no es lo habitual, digamos, pero cuando uno dice, bueno, explotó el celular, ¿por qué explotó? Justamente por una falla en la batería, no por una falla dentro del propio dispositivo, digamos, ¿no? La cámara fotográfica, fíjense, acá le acerco tres modelitos de cámaras, ¿no es cierto?, en donde se miden píxeles, digamos, la cantidad de píxeles es la que me define la capacidad, la resolución, etcétera, la potencialidad que tiene esa cámara para sacar la fotografía, que para nosotros es fundamental. Muchas de las imágenes que sacamos de un celular son las que después se aportan como pruebas definitivas, digamos, o pruebas concluyentes a veces en las pericias en las que intervenimos. Entonces hay dos cámaras, una es la cámara frontal, que llega a tener de 5 megapíxeles a 8, y la cámara trasera, es decir, son dos cámaras, digamos, que va de 12 a 16. Vieron que uno cuando va a sacar una imagen hace clic en un botoncito dentro de eso, con lo cual se da vuelta toda la visión que nosotros tenemos en ese momento, entonces o nos sacamos una selfie o sacamos hacia el otro lado, digamos, hacia donde estamos señalando con nuestra cámara. Pero el truco está en que en realidad son dos cámaras, no es una sola, ¿no? Bueno, hasta donde yo sé, puede ser que ahora haya teléfonos que internamente, digamos, eso se fusionó y es una cámara múltiple. Lo importante dentro de la cámara fotográfica es el sensor. Cuanto mayor sea el sensor en cuanto a capacidad, pulgadas y demás, entonces mejor es la resolución. Y también lo que se conoce como la luminosidad de la óptica, porque cuanto más luz le llega al sensor, entonces la resolución de la imagen también va a ser mucho mejor. La usabilidad, es decir, la posibilidad de brindar buenas imágenes de la cámara, depende del procesador de imagen y la capacidad para manejar la información del sensor. O sea, también depende mucho de la tecnología de software, digamos, instalada en ese aparato celular para manejar la cámara. Porque si no, nos podemos encontrar con que la cámara es muy buena, pero si el software no está actualizado, o si, digamos, la cámara queda grande, entre comillas, para el modelo de celular, entonces no va a responder adecuadamente como nosotros nos imaginamos, ¿no? Entonces, hay toda una cuestión de balance que hay que tener presente. Por ahí nosotros no nos fijamos en estos datos, pero habitualmente toda esta información es la que aparece después como metadato de las fotografías, ¿no es cierto?, de las imágenes. Ay, disculpe, pero estoy con un resfrío incipiente que no me deja en paz. Bien, ¿cuáles son los extras que decía? Es decir, ¿qué cosas aparecen dentro de lo que es la infraestructura del celular en cuanto a dispositivo en sí? Tenemos los lectores biométricos, que ya les había comentado, que puede ser de huella dactilar, esto que ven acá, los agujeritos llenos de puntos, esto es una matriz que va captando, digamos, todo lo que viene a ser la imagen, ¿no es cierto?, de ese dígito pulgar, que luego a través de procesos comparativos identifica con un cierto grado de aproximación si es o no la huella que inicialmente es la que habilita el teléfono celular, ¿no es cierto? Entonces por ahí, si nosotros ponemos el dedo medio chueco, no me va a habilitar, y es porque el porcentaje de comparación, digamos, entre la huella actual y la huella que está guardada como buena, como válida, digamos, no es lo suficientemente alto como para que el sistema operativo del celular identifique que esa es la huella que abre toda la conexión del aparato. Y también auriculares, ¿no es cierto?, que también es todo un tema, aunque mucha bolilla no le damos, si me permiten la expresión, en lo que es pericias, porque en realidad al ser un dispositivo de salida, los auriculares, sabemos que allí no vamos a encontrar información.
pero por allí hay causas en las cuales sí se necesita considerar el uso de auriculares. Y también, por supuesto, todo lo relativo al cargador, conector USB, conector Bluetooth, etcétera, es decir, todo lo que de alguna manera permite la interconexión del celular con otros dispositivos bajo una misma tecnología. Ahora bien, ¿qué datos son los que nosotros vamos a identificar de un celular? Cuando nosotros nos hacemos de un celular, ya sea en un allanamiento, ¿no es cierto? O vamos a un juzgado y nos dice, mire, acá está el celular para que usted haga la pericia. Entre las cosas que tenemos que identificar están estos tres números. El primero es el email, y la identidad de equipo móvil internacional es un número de 15 dígitos que identifica al dispositivo. O sea, yo después puedo cambiarle el chip, pero el email sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Entonces, yo por un lado tengo que identificar al aparato telefónico, digamos. Por otro lado, identifico a través del ICCID la SIM, es decir, el chip del proveedor que me brinde el servicio, el chip de personal, de Claro o de lo que fuera. Y luego está el IMSI, que es el International Mobile Subscriber Identity, que es un número también de 15 dígitos que lo que hace es identificar la línea telefónica para enrutar las llamadas. O sea, tenemos tres elementos con los cuales nosotros podemos entrar a jugar y puede ser que veamos alguna variación entre uno y otro. Por ejemplo, si yo tenía un aparato que lo tengo desde hace mucho tiempo y lo liberé, ¿se acuerdan? Cuando uno decía tengo que liberar el aparato porque lo había comprado para un chip Movistar y ahora quería pasarlo a un chip personal, entonces tenía que liberarlo al aparato. En ese caso lo que estábamos haciendo era setear de alguna manera el ICCID, digamos, como para poder colocar un nuevo ICCID, es decir, una nueva identificación de la tarjeta SIM y me la pueda reconocer el dispositivo. Y lo mismo ocurre cuando hacemos un cambio en el número de línea. Ahora no tenemos ese problema porque la verdad que a través de toda la regulación respecto de la portabilidad del número, ¿no es cierto? Y demás, no nos estamos preocupando si tengo el teléfono en Movistar, en personal, en Claro, qué sé yo, si está liberado o no. Ya prácticamente todo está unificado y hay una interacción constante, digamos, entre todos los usuarios sin independencia, sin que, digamos, el cambio de celular o el cambio de dispositivo o el cambio de número incluso significa un problema tecnológico para nosotros. Pero cualquiera de estos tres números vamos a ver que nos da información muy distinta cuando nosotros después vamos a pedir las sábanas de llamada, que se llama, que ya lo vamos a ver un poco más en detalle, cuando pedimos información a los proveedores del servicio telefónico. Entonces, en cuanto a la red de telefonía móvil, en general, acá les puse uno de los tantos grafiquitos que encontré en internet para esto, muy simple, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos teléfono móvil llamador que a través de lo que es ondas de radio, o sea, radiofrecuencia y demás, llega hasta una antena receptora. Esto se llama estación base, que en realidad comunica. En esta estación base yo tengo lo que se llama celda, cada una de estas celdas, que habitualmente son 6 celdas en cada estación base, hace la comunicación con la red telefónica completa del proveedor y ese a su vez pasa la llamada a la siguiente estación en la cual está ubicado el teléfono móvil a quien nosotros queremos comunicar, ¿no es cierto? Entonces, básicamente esta es la secuencia así, muy abuelo de pájaro, si me permiten, ¿no es cierto?, para entender cómo es que se realiza la transmisión de una llamada o la comunicación a través de un dispositivo. Entonces, esta comunicación también se hace cuando en realidad nosotros hacemos, supongamos, la consulta de una página web o cuando accedemos a Internet para consultar nuestro Facebook, nuestras redes sociales o lo que fuera, ¿no es cierto? Que es todo lo que se llama la gestión de datos, digamos. No solamente podemos hacer llamadas, sino también todo lo que es datos y todo lo que es mensajería también de TXT, digamos, de archivos a nivel mensaje de texto. Entonces, ¿qué es una estación base? Bueno, esta es una fotito de una estación base. Fíjense que cada uno de estos rectángulos alargados que ustedes ven aquí es una célula o una celda en realidad, ¿no es cierto? Por eso es que se llama telefonía celular, porque cada uno de estos que tiene bajo una estructura hexagonal, digamos. ¿Por qué hexagonal y no circular? Porque así me aseguro de, digamos, definir exactamente los límites y que no haya superposición y es mucho más claro para la gestión, digamos, de todas las señales, ¿cierto? Entonces, hay una torre
con capacidad para establecer una comunicación, digamos, baja, media o bidireccional por radiofrecuencia. Esa torre, que es esta foto que ustedes ven aquí, tiene las 6 células hexagonales a través de las cuales controla una determinada área, digamos, de cobertura de esa antena, ¿ya? Entonces, creo que hasta ahí más o menos quedó claro cómo sería el proceso de transmisión, digamos así, muy rápido, ¿no? Dentro de todos esos papers que les cité allí, que no son papers, son blogs, muchos de esos, van a encontrar, si lo leen con detenimiento, van a comprender mejor esto que yo dije con tanta rapidez. Vamos a los datos forenses, o sea, bueno, ya más o menos conocemos el celular, conocemos cómo se hace la transmisión, conocemos cómo es por dentro un aparato telefónico, ¿no es cierto? Y ahora, si empezamos a ver desde el punto de vista de nuestra actividad como peritos forenses, ¿qué es lo que necesitamos saber o qué es lo que necesitamos en cuanto a los datos forenses? La primera cosa es que nosotros, por una cuestión de manejar un inventario mínimo, y eso es una buena práctica en los que somos peritos, digamos, es hacer el inventario del dispositivo, es la identificación plena de ese dispositivo, de manera tal que yo no diga, por ejemplo, celular Samsung con carcasa negra y eso lo identifique con un código. Si fuera posible, yo tengo que poder identificar todos los datos que hacen que ese teléfono sea único respecto de los demás. Entonces, dentro de lo que sea posible, encontrar el email, el INSEE y el ICCID, definir la marca y modelo, el número de serie, y también, por ejemplo, encontramos cuando podemos abrir, obviamente, el aparato celular, ¿no es cierto?, la información de estado, la legal, de software, etcétera, etcétera. Para hacer todo esto, si nos toca hacer eso, si tenemos un teléfono, estamos en un allanamiento y el teléfono está prendido y podemos averiguar toda esta información, no se olviden de incluir todo esto en la cadena de custodia, ¿ya? De manera tal que sabemos que ese teléfono que acabamos de poner en ese sobre, que tiene el registro de cadena de custodia número 1, del allanamiento tal, de fecha tal, hora tal, qué sé yo, tiene ya identificado todo este conjunto de elementos, ¿ya? De manera tal que si después, cuando vamos a hacer el análisis, resulta que me cambiaron el celular y encuentro otra información, bueno, pues clarito va a estar si yo logré de alguna manera tomar todo lo que es identificación del dispositivo. Muchas veces la gran pregunta que me suelen hacer aquí es, ajá, ¿y cómo encuentro en toda esta información cuál es el número del celular? Bueno, no les puedo contestar todavía eso porque en realidad el número del celular no está dentro del propio aparato, ¿no es cierto? Está, digamos, en realidad hay varios trucos para poder obtener ese número de celular. Uno de ellos es cuando se hace la extracción de datos, allí sí, de acuerdo si se hace la extracción lógica y física y si tenemos posibilidad de trabajar un equipamiento como el UFED o ese tipo de cosas, podemos obtener el número de celular. La otra es directamente, siempre con la autorización debida ante la presencia del fiscal, por ejemplo, si estamos en un allanamiento, intentar hacer una llamada a algún número de alguno de los que esté presente allí, a mi propio número, o al del fiscal, o al del policía que está haciendo allí de organizador, digamos, de todo el evento, para que le quede registrado a él cuál es el número de teléfono que puede ser el de este celular. Muchas veces eso, que ustedes van a decir, pero no puede ser, tiene que haber otra manera, pero eso ayuda a ver si efectivamente hace falta secuestrar este aparato, ¿no es cierto? Porque supongamos que el allanamiento es una casa de familia. Entonces vamos y le secuestramos el teléfono a toda la familia, desde la nenita de 10 años que hoy ya tiene un celular hasta la abuela, que también tiene un celular, ¿no es cierto? O me tengo que dirigir a la persona A y la persona B, de quienes hay sospechas de algunas cosas, por ejemplo. Entonces, la organización respecto de qué es lo primero que hago ante tanta evidencia que encuentro un allanamiento, que justamente es a través de lo que son las metodologías triage, digamos, para identificar rápidamente qué es lo que atiendo primero, hace que trucos como este que yo les acabo de comentar puedan servir para ver si, ajá, este es el teléfono que estábamos buscando, entonces sí, lo secuestramos, o ya no más, me siento y hago un análisis rápido, o lo que fuera, ¿no es cierto? Esos son entonces algunos de los elementos que necesitamos en cuanto a los datos. También se puede requerir, obviamente no lo manejamos nosotros, sino que lo que se hace es instrumentar a través de los abogados que entregan un oficio para que el juez
luego eleve ese oficio, digamos, a las empresas proveedoras del servicio telefónico para que nos den una información sobre todos los eventos transcurridos en ese celular en determinada fecha o como con los criterios que haga falta, ¿no? Entonces, normalmente, supónganse, esto es un ejemplo de una de las planillas, las famosas sábanas que se entregan para los celulares. Yo acá, obviamente, tallé los datos del número pagador, que es el número sobre el cual uno está investigando, y acá el email del número, ¿no es cierto? Porque este es un caso real. Pero fíjense en que, los datos que se entregan son la fecha del evento, el número el cual uno está investigando, la dirección, si es que fuera posible, el número al que se llama, en este caso, ¿por qué aparece GPS, uniforme, etcétera? Porque lo que se hace es traficar datos, digamos, o sea, no es una llamada. Si fuera una llamada, acá aparece un número de teléfono, esta es la duración en segundos, y acá está la famosa celda, ¿ah? La celda de la antena. Después podemos averiguar respecto de esa antena cuál es la ubicación. Entonces nos dice, esta antena está en la esquina de la calle tal y tal, ¿no es cierto? Hay incluso, digamos, cuando se hacen los oficios de este tipo de cosas, ya los abogados tienen un oficio de estilo, digamos así, en donde le ponen toda la información y ya además las empresas proveedoras saben cómo contestar y qué información tienen que entregar. Y entre esas, los datos que se entregan es no solamente esto, llamadas entrantes, salientes, el tráfico de datos y la mensajería, sino también las antenas con todas las ubicaciones, y en otros casos, si es que se solicita, también se puede entregar los titulares del número email que está identificado dentro de eso. Con lo cual, hay muchísima información que se puede obtener de estas sábanas de llamadas telefónicas, ¿no? Estos que son datos externos al propio dispositivo celular, van a ver que suman un rol muy importante, sobre todo en las causas penales, en donde lo que se hace es, digamos, tratar de armar como una línea de tiempo respecto de todos los eventos del celular, más los eventos que podrían haberse registrado a través de otro tipo de pruebas, ¿no? Como testimonios, como filmaciones, como digamos, las videocámaras esas que tenemos en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las sábanas. Por ejemplo, yo les paso acá un caso que hemos trabajado muy mentado, digamos, acá en Salta, en el caso de un homicidio, en donde acá, en donde ustedes ven que dice punto solicitado, nosotros queríamos identificar quién eran las personas que estaban allí al momento de un crimen que ocurrió. Entonces, para eso, lo que hicimos fue identificar, por un lado, 5 antenas, no me acuerdo cuál era de los proveedores, digamos, y después otras 2 antenas de otros 2 proveedores, es decir, 7 antenas que podían de alguna manera darnos información de cuáles eran los teléfonos que en ese momento estaban, digamos, interactuando con esas antenas en el momento del hecho, ¿no? O sea que fíjense en qué importante es que nosotros como peritos que asesoremos a los investigadores judiciales en este tipo de cuestiones que a veces ellos escapan a esta situación porque desconocen, digamos, que esto es posible, ¿no es cierto? Porque cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la antena? Y qué sé yo, dice el abogado, ¿no es cierto? Qué sé yo, dice el policía. Mirá, ahí hay una, pero vaya uno a saber de quién es, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que ir a personal y preguntarle si esa antena es de ellos. No, lo que uno tiene que hacer es comunicarse con profesionales, por ejemplo, en este caso de ingeniería electrónica, o que trabajan, que sean expertos, digamos, en lo que es eh, telefonía celular, porque ellos tienen información, obviamente, de acceso en Internet, pero saben cómo entrar y cómo buscarla, para ver la ubicación de esas antenas, quiénes son los proveedores, y los rangos, digamos, de cobertura de esas antenas, si es 5 kilómetros, 10 kilómetros, etcétera, ¿no es cierto? Hay muchísima información en este tipo de cosas, sobre todo para asociar a las personas, digamos, en esto. Obviamente recuerden que lo que nosotros podemos averiguar aquí es, digamos, toda la información referente al aparato, al dispositivo, no a las personas. Pero ya ubicando el dispositivo ahí, es posible que a través de la investigación policial anexa a todo eso puedan identificar a las personas, digamos, porque encuentran testigos, porque encuentran
videos, por ejemplo, de que sí, que esa persona estuvo también así. Entonces, de alguna manera lo que se hace es una confirmación redundante entre el usuario, propietario de ese teléfono, y el uso que hizo de ese teléfono a través de la extracción de toda la información pertinente del celular, digamos. ¿Cuáles son las técnicas forenses, digamos? Aquí vamos a esa guía que les nombré del NIST. Fíjense este grafiquito, que lo pueden haber visto ustedes ya más de una vez respecto de lo que son las técnicas de adquisición de datos, digamos, ¿no es cierto?, de recuperación de información de celulares, en donde acá se establece una pirámide que marca el nivel de complejidad de las técnicas forenses de acuerdo a las posibilidades de dispositivo o de equipamiento que uno tenga para poder actuar, digamos, o aplicar cada una de esas técnicas. La primera, la que está bien arriba, digamos que es la más compleja, es la que se llama la microread. En realidad es una observación física, es decir, un registro directo en las compuertas NAND y NOR del chip del celular. O sea, estamos entrando en la memoria del chip, digamos, en el circuito integrado, estamos mirando todos los circuitos integrados y tratando de averiguar exactamente qué datos tienen guardados esos circuitos. Pero para lo cual habitualmente, no siempre es así, pero digamos habitualmente se requiere el uso de un microscopio electrónico que obviamente no está accesible para todo el mundo y que se recurre a esta técnica siempre que haya cuestiones de alta seguridad, digamos, de los gobiernos y ese tipo de cosas, cuando se actúa en todo lo que es ciberterrorismo y esas cuestiones, en donde sí ellos obviamente necesitan llegar a encontrar la información de ese celular y van a aplicar todas las técnicas posibles. La que le sigue es esta, en donde a través de toda una técnica que se llama Shift Off, lo que se hace es entrar a la memoria flash del dispositivo, pero a veces si no se hace con el debido cuidado, puede ocasionar la eliminación física de la memoria, es decir, es como que seteamos la memoria y la dejamos a cero. Entonces, salvo que haya personas con alto conocimiento sobre este tipo de cosas, no se recomienda, a menos que obviamente uno esté debidamente capacitado para aplicar estas técnicas. No es sencillo, son muy riesgosas, siempre conviene, si tuviera que hacerlo, hacer primero una prueba con algún chip que después pueda inutilizar, digamos, ¿no es cierto?, para asegurarme de que la técnica la estoy aplicando como corresponde. En tercer lugar, aparece lo que se llama el dumping, que no es más que hacer un volcado de memoria, ¿no es cierto? El volcado de memoria ya lo conocemos nosotros como peritos, porque cuando tomamos una memoria RAM, por ejemplo, y lo que hacemos es hacer un cache dump, ¿no es cierto? O sea, simular que hay un inconveniente, y es como que le engañamos al sistema operativo para que él inmediatamente haga una copia de toda la memoria RAM, y esa es la copia que nosotros después tomamos para hacer el volcado de memoria. Ese es lo que se conoce como volcado de memoria, por ejemplo. Entonces, lo interesante de esto es que nos da una visión lógica del sistema de archivo más toda otra información fuera del sistema de archivo. Estamos entrando allá abajo, directamente sobre los sectores, digamos, de la propia memoria, así que incluso podemos llegar a encontrar archivos borrados, porque en realidad lo que encontramos son los datos que están en esas secciones de la memoria que no están accedidas porque desde del file system, digamos así, ¿no es cierto?, de la tabla de recuperación de archivos, se borró el vínculo con eso, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos en cualquier sistema de archivo, tenemos una tabla que me va indicando todos los metadatos del archivo, y luego tengo un puntero al primer sector de ese disco, memoria, de lo que sea, en donde empiezo a almacenar los datos del archivo. Y de ahí ese sector termina con otro puntero hacia otro sector en donde va la segunda parte, etcétera, etcétera. Cuando nosotros borramos ese archivo, el borrado común, digamos, en realidad lo que estamos haciendo es borrar los datos de esa tabla, pero no los datos físicos que están dentro de esos sectores, que están a su vez vinculados a través de esos links, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, ¿se puede hacer una recuperación de archivos borrados? Sí, se puede hacer. No siempre se va a obtener toda la información completa, no podemos garantizar que recuperamos absolutamente todo. Para esto necesitamos obviamente conectividad entre el dispositivo móvil y la estación de trabajo forense, es decir, nuestra computadora o aquello que estamos utilizando para hacer la forense del celular.
También se conoce esto como extracción física del contenido del celular, ¿no es cierto? O sea, me voy y saco toda la memoria y la pongo, la clasifico, y digamos, de acuerdo a la herramienta que estamos utilizando, podemos llegar a visualizar ya alguna estructura de cómo está conformada esa memoria, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, nos hace UFED, cuando entrega, digamos, el UFDR, que es ese lector, digamos, de toda la extracción. Si tuvimos suerte de poder hacer la extracción lógica y física de ese celular, vamos a ver que encontramos mucha más información dentro de ese celular que la que normalmente se muestra a través de la extracción lógica, ¿no? Que es la siguiente, digamos. En esa extracción lógica también necesitamos conectividad entre el dispositivo y la estación de trabajo. Acá lo que hacemos es como simular, digamos, la copia de todos los objetos almacenados en el teléfono, nada más que no es una copia archivo-archivo, sino que es una copia, digamos, con toda, incluso la interacción o la configuración de las aplicaciones, etcétera, etcétera. Es mucho más complejo que una copia, y que permite de alguna manera, digamos, sincronizar toda la información que tenemos en eso que es la extracción lógica de ese celular con nuestra estación forense, ¿no? Es posible que no se pueda acceder de manera completa a toda la información residente en el teléfono, a veces por ejemplo, el chip puede haber sido toqueteado por el modelo del celular, pide algunas restricciones que ponen en peligro, digamos, la información contenida, es decir, es probable que haya riesgo de borrar esa información, con lo cual normalmente los peritos lo que hacemos es decir, no, primero le pregunto al juez que me diga a ver si quiere, ¿no? Porque mire, señor juez, que si hacemos esto corremos el riesgo de setear el celular a cero. Entonces, más vale que obtengamos lo que podemos obtener sin obtener, supongamos, la extracción física o la información que hiciera falta. Y por último está lo que se conoce como extracción manual, que en realidad también se denomina inspección ocular del dispositivo móvil, ¿no? Es decir, lo que se hace es que el perito observe, o sea, inspeccione el contenido del teléfono. Normalmente eso se hace con una grabación, es decir, hay digamos, una videograbación respecto de todo lo que vamos haciendo con el celular, que es algo muy similar a como, por ejemplo, yo les diga, bueno, a ver, préstame tu celular que quiero ver qué es lo que tenés, por qué no te funciona. Entonces hago clic acá, ¿no es cierto? Clic allá, entro por aquí, entro por el otro lado, miro aquí, configuro, voy, vengo, pim, pam, etc. O sea, navego por todo el aparato celular. Eso requiere dos cosas. La primera, tener conocimiento de cuál es el modelo y cuál es el sistema operativo, digamos, ¿no es cierto? Y poder manejarlo con solvencia, digamos, por parte del perito. Y la segunda cuestión es tener en claro qué se busca. Porque mirar todo el contenido del celular, por ejemplo, revisar uno a uno los contactos, ¿no es cierto? Revisar uno a uno todas las conversaciones de WhatsApp, revisar uno a uno todo el historial web, etcétera, puede llevar horas de horas de horas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente en estas inspecciones oculares, que están, supongamos, en los casos penales, les comento yo el escenario, está el fiscal, están los peritos de parte por cada uno, digamos, la querella y los incriminados, digamos así, y cada uno de ellos hace preguntas respecto a ver, quiero ver la conversación de tal, quiero ver si esta figura a fulano lo tiene como contacto, etcétera, etcétera, y van de alguna manera guiando, digamos, ese recorrido que el perito hace, esa inspección ocular que está haciendo el perito, ¿no? Normalmente esto en qué termina en un video que se adjunta después dentro del informe de pericia en el que se dice, bueno, tal día, tal hora, reunidos, fulano, mengano, sutano, etcétera, etcétera, se procedió a hacer la inspección ocular del teléfono identificado tal cosa, y se adjunta un CD, pendrive o lo que fuera, con la grabación de toda la actividad realizada. Incluso allí van a ver que esa grabación no es un video panorámico, sino que es un video, digamos, centrado en la pantalla del teléfono. Para eso normalmente, digamos, el Ministerio Público, los gabinetes de informática del Ministerio Público tienen la tecnología necesaria para eso, tienen pantallas que van reflejando, digamos, en un panel todo lo que se ve en el celular, porque si no estamos todos amontonados mirando qué muestra el celular, digamos así. Y se hace una grabación exacta, digamos, muy, muy directa de lo que se va mostrando dentro del aparato telefónico.
Veamos ahora lo que yo le denomino los protocolos de actuación, ¿no es cierto? O sea, yo les voy a mostrar solamente dos, hay muchísimos, seguramente que ustedes ahí en Entre Ríos tienen ya algún protocolo de intervención, digamos, para lo que es o protocolo de actuación en lo que hace a teléfonos celulares, o puede ser que no, y que directamente utilicen algunos de estos que medianamente son generalmente aceptados y se consideran buenas prácticas. Esto que les paso yo es la resolución 889 del 2015, emanada por la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? O sea que esto tiene valor solo para el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, a mí me interesó mostrarles cómo ellos definen cómo se debe actuar, digamos, ante la existencia de dispositivos móviles, digamos, en un allanamiento. La primera cosa que hacen y que nunca hacen, pero digamos, es consulta previa a un forense informático. O sea, hoy en día es muy difícil que la policía vaya a hacer un allanamiento y no termine secuestrando dispositivos móviles. Es dificilísimo. Salvo que en ese momento, no sé, alguien se haya comido el celular, lo tiró por la ventana al patio del vecino, no sé qué, lo hizo desaparecer. Todo el mundo, cuando está en su casa, está con el aparato, que es ese elemento que es extensión de su propia mano, digamos, ¿no es cierto? Entonces, siempre es bueno saber que va a haber un allanamiento en tal parte, que se espera encontrar dispositivos móviles, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y para eso el forense informático normalmente es el experto informático dentro de lo que es el Ministerio Público, supongamos, le tiene que dar las instrucciones a los policías o bien comisionar a uno de sus personal, digamos, para que participe del allanamiento. ¿Cuándo se los comisiona a estos peritos? Cuando, por ejemplo, son causas muy complejas, son causas de delitos complejos que se llama, que pueden ser delitos económicos, por ejemplo, o delitos de trata de personas, de pedofilia, ese tipo de cosas. La segunda cuestión que dice esta resolución es que hay que hacer todas las acciones para garantizar la integridad física del dispositivo. Y allí enuncia una serie de tareas en las que dicen, por ejemplo, apagar, secuestrar todos los cables de conectores, los cargadores y bloquear los puertos, ¿no es cierto? Entonces, a veces se puede, a veces no. Por ahí encontramos ya el teléfono apagado, entonces no lo vamos a prender, digamos, para apagarlo. Se deja registrado en la cadena de custodia que el teléfono se lo encontró apagado, con lo cual la identificación que podemos hacer de ese teléfono, obviamente no vamos a encontrar el email, posiblemente sí lo encontramos si nosotros sacamos el chip del SIM y encontramos el IMSS y encontramos este dato, este otro. A lo mejor a simple vista está ahí el modelo de un celular, qué sé yo, Samsung S21, qué sé yo, invento, ¿no es cierto? Las cosas que a simple vista nosotros encontramos y que necesitamos registrar como identificación del aparato celular. La tercera cuestión que habla de esta resolución es impedir la manipulación del dispositivo por parte de personal inexperto, ¿no es cierto? Y en eso es toda una tarea, toda una discusión eterna, ¿no es cierto?, respecto de si los policías y los investigadores que están en el allanamiento tienen conocimiento de cómo manejar un dispositivo de este tipo, ¿no es cierto?, secuestrado. Bueno, hay ámbitos, hay policías, hay lugares, digamos, en donde se los capacita continuamente, en donde se los prepara antes de ir al allanamiento y le dice, sí, encontramos un celular, usted tiene que hacer tal cosa, primero pregunte, haga esto, haga lo otro, etcétera, ¿no es cierto? También depende de las condiciones en las que se den esas situaciones. Por ejemplo, nosotros en Salta tenemos una resolución de este tipo que dice que cuando se va a hacer un allanamiento hay que hacer una identificación, no dice secuestro, ¿no? Una identificación de todos los dispositivos digitales que pudieran contener archivos o datos. Y entre esos menciona, por ejemplo, los routers de conexión a Internet, ¿no? Es decir, el AP, que le llamamos también, ¿no es cierto?, que me conecta a mi línea de internet de salida de mi casa, ¿no es cierto?, el aparatito de, qué sé yo, ARNET o de lo que yo tenga como router allí. Bueno, a ver si los policías hacen eso. No, ni se acuerdan de que existe eso, porque tampoco tienen idea cómo se identifica un router. Por ejemplo, también hay que identificar, hoy pasa mucho, a los
los televisores inteligentes a los cuales se puede acceder a Facebook, por ejemplo, se puede acceder a Internet para mirar películas, para hacer un montón de cosas, porque allí también puede haber información referida a la causa que estamos investigando. Entonces, todo eso se tiene que primeramente identificar, no quiere decir que no vamos a secuestrar todos, no es decisión nuestra, gracias a Dios, del perito me refiero, disponer qué es lo que se secuestra. Eso en realidad hay un análisis que continuamente se va consensuando con el fiscal a cargo, con el oficial de justicia a cargo del allanamiento, etcétera, etcétera. Hay que obtener toda la información que esté accesible. Si encontramos el papelito con el número de clave, ¿no es cierto?, las cuentas de correo, todo aquello que evidentemente a nosotros nos sirve, como diciendo, ah, mira, esta cosa que está escrita acá y remarcado con amarillo, con resaltador, es la clave de algo. Bueno, pues eso también lo tenemos que recuperar. Fotografiar la escena, ahora no solamente se fotografía, sino que directamente se filma todo el proceso de allanamiento de punta a punta. A veces no hay solo una cámara, puede haber dos, puede haber tres, de acuerdo al tipo de allanamiento y demás, ¿no es cierto? Cada uno de los peritos que interviene puede tener su propio ayudante para hacer la filmación, ¿no es cierto? Lo cual a veces es también toda una escena caótica, como por ejemplo pasó con el caso Nisman. Si ustedes se acuerdan, todas las discusiones que había respecto de la cantidad de gente que entraba y salía de ese departamento pisoteando las pruebas y toda la historia, bueno, dio mucho que hablar también, hay que ser muy prudentes respecto de estas cosas. Identificar la ubicación del dispositivo en la escena, es decir, estaba sobre la mesa, sobre la cama, estaba guardado, estaba prendido, estaba apagado, estaba conectado, ¿no es cierto? Estaba en manos de alguna persona, etc. Si lo que estamos secuestrando es una CPU, es decir, una computadora de escritorio, pues entonces hay que colocarle las fajas de seguridad para evitar la conexión, digamos, al momento del secuestro y mientras esté secuestrada en el depósito judicial, nadie pueda acceder a conectar y a prender ese equipo sin romper las fajas de seguridad, ¿no es cierto? Y lógicamente, lo mismo tenemos que hacer con las fajas de seguridad de esas bolsitas en las que vamos guardando los dispositivos, ¿no es cierto? Los teléfonos, los pendrive, o lo que sea. Registrar la cadena de custodia para cada dispositivo, eso es esencial, eso es fundamental, eso nos libera a nosotros como peritos, digamos, de la responsabilidad sobre la manipulación indebida de esa prueba. Así que es fundamental trabajar siempre con la cadena de custodia. Yo, por ejemplo, discuto mucho cuando trabajo en el foro laboral o comercial de por qué ellos no implementan una cadena de custodia, ¿no? Ellos tienen un librito en donde dice, venga acá ingeniera, firme nomás que le estoy dando el celular. No, no es así, ¿no es cierto? Pero bueno, son, digamos, forman parte de lo que es el derecho procesal de cada foro, donde obviamente en las cuestiones penales es mucho más estricto que en el ámbito laboral, digamos. Y también dentro de los puntos que supone esta resolución es que apagar los celulares y desarmarlos prolijamente. Y ahí en eso de desarmar, ver si se puede sacar o no la batería, si se puede sacar o no el chip, si tuviera memoria auxiliar, etcétera, etcétera. Esta que es recién salidita del horno, digamos, es la resolución 528 de diciembre de 2021, es una resolución de actuación de peritos, digamos, emanada ya del Ministerio de Seguridad, de la Presidencia de la Nación, con lo cual esto es de, digamos, aplicación plena dentro de todo nuestro país. Y acá fíjense que comienza con el punto 1058, quiere decir que hay 9 puntos anteriores referidos a los otros expertos periciales, como por ejemplo, qué sé yo, el médico forense, el odontólogo forense, el ingeniero forense, el accidentólogo, etcétera, etcétera. Para cada uno de ellos le dice, usted cómo tiene que actuar cuando va a participar de un allanamiento. Y a nosotros nos dicen que el especialista en informática forense, fíjense primero cómo nos nombra, especialista en informática forense. O sea, no está diciendo el informático. Me dice, me estoy dirigiendo a aquel que sabe lo que tiene que hacer en el ámbito de la informática forense. Por supuesto, no hay referencia al título en sí, sino a las competencias, conocimientos y experiencia que tiene que tener el perito para participar de estas actividades. Entonces, lo primero que hace es endilgarnos toda la responsabilidad. Será responsable del secuestro, de la exploración, localización, valoración, extracción y secuestro
de potenciales elementos de pruebas digitales, las famosas PEP. ¿Por qué potenciales elementos de prueba? Porque todavía no sabemos si vamos a encontrar información pertinente a la causa en eso. Entonces son potenciales elementos de prueba. Incluso no sabemos si van a formar parte del conjunto de pruebas sobre las cuales después el juez va a sostener su sentencia. Porque ustedes saben que todo termina, todo es evidencia, evidencia, evidencia que se va juntando, que se transforma en prueba cuando el juez toma ese conjunto de evidencias materiales, testimoniales, etcétera, etcétera, y las utiliza para sostener la sentencia que brinda en el caso, digamos. Entonces, por eso se llaman PEP. Y dice que sean de interés para el análisis, etcétera, etcétera. Y fíjense que acá propone, como una guía de trabajo, el Guide to Digital Forensic Field Responder de Interpol, también recomendada como bibliografía de consulta en el presente protocolo. O sea, ya nos dice, mire, si no sabe muy bien qué tiene que hacer, pues vaya y mire esto, ¿no? ¿Esto qué son? Hay conceptos que ya están determinados dentro de la guía integral de empleo de la informática forense en el proceso penal. O sea, tenemos ya muchos documentos en los cuales los peritos nos podemos sostener, digamos, para trabajar adecuadamente. No es que hay que ir a inventarlo todo en ese momento. Ese en cuanto al apartado 10.58. En el siguiente nos dice que entre los potenciales elementos de prueba se señalan y dicen los medios tecnológicos e informáticos con carácter enunciativo y no taxativo. O sea, es esto y más. Vaya a saber qué podrá encontrar usted. Y fíjense en que acá menciona equipos informáticos, portátiles o no, como PC, notebook, netbook, tablas, modem, equipos de comunicación de telefonía celular o elementos, como tarjeta de memoria, tarjeta SIM, equipos de posicionamiento global, equipos de registros fílmicos, elementos de estos equipos, como discos ópticos, cintas, tarjetas de memoria, dispositivos de Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay un etcétera bien grande en todas partes para decir, usted, ¿no es cierto?, como especialista en informática forense, deberá identificar cada uno de esos dispositivos que, aunque no esté en este listado, posiblemente tenga los potenciales elementos de prueba. El siguiente punto, el 1060, nos dice, el especialista deberá intervenir de acuerdo con los protocolos específicos y actualizados en la materia y aplicando las buenas prácticas reconocidas de su especialidad. Esto, ¿cuál es la base de todo esto? ¿Por qué nos exigen esto? Porque, a ver, ocurre muy a menudo, pero con muchísimas frecuencia, que las pruebas son mal tomadas, digamos, ¿no es cierto? Las PEP son mal instrumentadas desde el proceso de recolección inicial, de identificación del elemento y demás, y después terminan considerándose como pruebas no válidas, por cuestiones legales o procesales, digamos, se invalidan esas pruebas. Entonces, la mejor manera de evitar que eso ocurra es justamente ir a buscar cuáles son los protocolos específicos, las metodologías, las técnicas que nuestra propia comunidad forense identifica como válidas y que, digamos, son las más convenientes para aplicar en cada caso. Ojo que también puede ocurrir que uno va al allanamiento sin saber con qué se va a encontrar. Ahí también tiene mucho que ver la experiencia del perito respecto de cómo reaccionar ante situaciones como esta, ¿no? Que no sabemos qué es lo que hay, ¿no es cierto? Yo tengo ahora que hacer una pericia en una institución, digamos, muy grande de acá de Salta, tengo que hacer una obtención de evidencia de las bases de datos, pero no tengo idea si tienen 1, 2 o 10 bases de datos, no sé cuáles son los motores, no sé cuál es el diagrama entidad-relación, digamos, de esas bases de datos. Así que la verdad que estoy armando toda una estrategia respecto de cómo supongo yo que armaría un sistema para esta institución y cuáles serían las tablas base, digamos, sobre la cual tengo que empezar a trabajar. ¿Eso por qué? ¿Por qué puedo hacer eso? Y bueno, porque yo investigué acerca de cuáles son las mejores metodologías cuando hay que hacer forencia de base de datos y qué es lo que supone y qué es lo que aconseja cada una. Entonces, si me voy a encontrar en un contexto como este, donde, por ejemplo, no hice nunca pericias de celulares, bueno, pues más vale que vaya aprendiendo, leyendo mucho e interiorizándome de cuáles son las metodologías más habituales.
El punto 16.1 dice cuando los potenciales elementos de prueba digitales sean muy voluminosos o existe excesiva cantidad de ellos, hay que recurrir el uso de herramientas de muestreo rápido, las famosas triage, ¿ya? Para quienes no sepan, hago un paréntesis y le explico lo que es el triage. El triage es una metodología que viene del ámbito de la salud que utilizan mucho los hospitales para identificar, digamos, cuando hay muchas catástrofes, hay una inundación o hay un accidente masivo y empiezan a aparecer, digamos, los heridos así, en el transcurso de 5 minutos tengo 15 personas y las ambulancias que suenan por todos lados. Entonces lo que se hace es, hay un médico que se encarga de hacer una primera evaluación de cada una de esas personas que van entrando y las va clasificando como con código rojo, código verde o código azul. Código rojo es que ya se está a punto de morir, entonces vaya para el quirófano, vaya para aquí, vaya para allá. Usted que está en código verde está más o menos, espere acá que ya la enfermera la va a cuidar. Usted que está en código azul, mire, con una aspirina se soluciona, listo, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, obviamente, muy jocosamente, es mucho más serio ese tema. Pero ¿qué hemos tomado nosotros desde la forencia y desde la ingeniería sobre todo? El principio de poder organizar todo ese conjunto de actividades que deberíamos hacerlas en simultáneo. Ya tenemos ahí, entramos, hacemos el allanamiento y encontramos 5 computadoras y 8 celulares y por dónde empezamos. Y bueno, entonces ahí tenemos que empezar a identificar esto con código rojo, con código verde, con código amarillo, etcétera, etcétera. Hay también metodologías abundantes sobre triage, ¿no? Que es muy interesante poder estudiarlas y abordarlas. El siguiente punto habla acerca de que antes de tocar los potenciales elementos de prueba, previamente deberían haber intervenido quienes hacen el relevamiento de información papiloscópica o químico-biológica. Cuestión de que no es que nosotros vemos ahí la notebook y ya nomás nos sentamos y empezamos tiqui 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 taca, ¿no? No, señor. Primero hay que hacer un relevamiento de toda la parte datiloscópica, ¿no es cierto? Y bioquímica y química, etcétera, como dice así, todo lo que es el relevamiento de información biológica, y luego recién nosotros con guantes y con la protección adecuada podemos empezar a trabajar sobre esos dispositivos, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si estamos ante una notebook, podemos intentar hacer un volcado de la memoria RAM para poder saber cuáles eran los procesos que estaban en ese momento corriendo, a qué páginas se estaba accediendo o se accedió durante ese día, etcétera, etcétera, cuáles eran los correos electrónicos con los que hubo comunicación y demás, ¿no? El punto siguiente dice que la extracción de datos en vivo de los dispositivos podrá realizarse siempre con consulta y autorización previa de la autoridad interviniente. O sea, esos volcados de memoria no es que me siento y ahí nomás lo hago. Todo tiene que tener la anuencia del juez, porque si no, esa es una de las razones por las cuales invalidan toda esa recolección de información o de datos que hicimos sobre ese dispositivo. Una que le remo, chao, el dispositivo ya no sirve, ¿no? El siguiente punto dice que la extracción de datos en la nube podrá realizarse también consultándole al juez. ¿Y por qué es esto? Y porque cuando uno va a hacer extracción de datos en la nube, en realidad está accediendo a servidores de terceros, sin la debida autorización, sin ser el propietario con quien, digamos, la empresa que hace ese servicio firmó un contrato, un convenio, términos y condiciones, así sea este un servidor de Gmail, un servidor público, lo que fuera. Entonces, nosotros debemos advertir al juez o al fiscal, quien esté a cargo de todo este evento, si es que podemos hacer esto y explicar, mire que si yo entro y veo esto puede ocurrir tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, para estar seguro de que estamos actuando como corresponde. Un tema muy particular, fíjense que esta es una resolución del año pasado, es respecto de la presencia de criptoactivos. Se debe realizar consulta con la autoridad judicial o fiscal interviniente, quien determinará el temperamento adoptado. Y la verdad que es así, chicos. Miren, yo, gracias a Dios, todavía no me han llamado para ninguna causa de criptomonedas, ¿no es cierto? Porque, por Dios, hay que entender muchísimo de esa tecnología. No muchísimo, digamos que hay que conocerla con confianza, hay que conocerla
con profundidad, de manera tal que uno entienda en qué se está metiendo y qué es lo que está buscando y cómo todo eso forma parte, digamos, y nosotros de toda nuestra tarea pericial estamos muy seguros de los pasos que vamos a dar. Entonces, hay que estar capacitado para esto y además el juez entiende que si estamos hablando de criptoactivos ya estamos hablando de delitos económicos, de delitos internacionales, ¿no es cierto? Entonces como que hay otros aspectos que se tienen que cuidar para seguir adelante con el allanamiento. Y este último, que es puro bla bla, pero bueno, fíjense qué es lo que nos dice. El especialista procurará que el acta prevista, sea el acta de allanamiento, conste de una fijación narrativa precisa y detallada, ¿no? O sea, no podemos agarrar y hacer nuestro informe de allanamiento en una página y media. Fijación narrativa precisa y detallada, por lo cual nosotros como peritos tenemos que asegurarnos de haber obtenido todos los datos necesarios. Por eso es bueno a veces la filmación de todas estas cosas para que no nos quede nada en el tintero, ¿no es cierto? Y también esto se tiene que complementar con fotografías, filmaciones, planos, etcétera, todo lo que haga falta. Supongamos que nosotros encontramos, no sé, un data center, estamos haciendo un allanamiento y nos encontramos con un data center. Bueno, pues tendríamos que armar toda la arquitectura de procesamiento respecto de que si tenemos servidores de datos, servidores de correo, si tenemos switches, si tenemos storage, esto, lo otro, acá tengo un rack, acá tengo el otro, cuál es la estructura de cableado estructurado, digamos, que maneja todo, cuál es la plataforma tecnológica, etcétera, etcétera. Tengo muchísima información si ese fuera el caso. Y eso técnicamente nosotros lo conocemos. Entonces, tenemos que poder registrar todo eso desde el punto de vista técnica, pero además después, en esa fijación narrativa precisa y detallada, tengo que poder explicar lo que hice en términos que el juez entienda, obviamente, qué es lo que estamos haciendo. Ese es otro tema que también sería bueno en algún momento conversar acerca de los informes de pericia. Entonces, vamos ahora al catálogo, ahí se me escapó una S en cuenta de una G, de las herramientas forenses, ¿no? Bien. Primero les presento a la taxonomía del NIS, ¿no? Una taxonomía que es una clasificación. Una taxonomía lo que hace, imagínense que vieron cuando íbamos a la escuela y uno decía los animales se clasifican en vertebrado e invertebrado. Dentro de los vertebrados tengo los mamíferos, las aves y no sé qué. Dentro de los invertebrados tengo el otro. Bueno, eso es una taxonomía en donde yo, más allá de poder identificar al individuo, el pajarito colibrí, por así decir, la especie, ¿no es cierto?, tengo que poder asociarlos a una clasificación que ya esté consensuada y reconocida por todos. Entonces, el NIS lo que hizo fue armar su propia taxonomía. Por ahí se podrá discutir sobre si la taxonomía está buena o mala, no importa, pero es la primera que tenemos, así que bienvenido. Y lo que hizo fue convocar a las empresas que desarrollan software para hacer un registro de las herramientas forenses digitales, de manera tal que cada uno pudiera subir su propia herramienta, no la herramienta, sino las características de la herramienta, con, por ejemplo, la página web o los correos electrónicos, lo que sea de consulta, y a su vez identificada en función de una estructura mínima que dice qué sistemas operativos trabaja, qué tipos de archivos, si está basada, por ejemplo, si trabaja con datos referidos a imagen, voz, múltiples, etcétera, trabaja con multimedia o lo que fuera. Entonces, muchos subieron sus productos en esa taxonomía y tenemos ahora un tool catalog, que digamos es un catálogo de todas las herramientas forenses, pero ojo, aunque hay muchísimas herramientas registradas ahí, no lo están todas las herramientas, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy exigentes los del NIS, entonces yo puedo estar haciendo mi propia herramientita, digamos así, ¿no es cierto?, que bueno, en una de esas no cumple todos los cánones de calidad que me exige el NIS para que pueda subirla como herramienta, como por ejemplo, que tenga reconocimiento de la comunidad internacional forense, es decir, que haya sido validada desde el punto de vista de casos de éxito, por ejemplo, o desde el punto de vista de cuál es la estructura utilizada en cuanto a métricas de ingeniería de software o cosas así. Pero pasen por allí, por la taxonomía del NIS, y van a ver la cantidad de cosas que tenemos.
Dentro de esas, si vamos a ver todo lo que hace a los celulares, ¿no es cierto? Empezamos por ver las herramientas que podemos utilizar para analizar la tarjeta SIM. Hay dos, básicamente, dos de las que yo encontré, por favor, ¿no? No quiere decir que sean las únicas, ¿no? Una es SIMCOM y la otra es SIM Recovery Pro. Algunas de estas son herramientas de uso libre, digamos, ¿no es cierto?, basadas en software abierto incluso, y que están a disposición y que no hay ningún problema. Otras son herramientas pagas y obviamente tienen costos que muchas veces son imposibles de solventar. Pero la más de las veces tienen versiones libres, obviamente con uso limitado, a 15 días, 30 días, que por lo menos nos pueden dar a nosotros una perspectiva de cuál es la información que podemos encontrar en este tipo de cosas. También tenemos, cuando analizamos los teléfonos inteligentes, el análisis de la tarjeta SD, que obviamente es tener el dispositivo, el soporte lector de esa tarjeta, y de ahí vamos a un dispositivo como Recuba o cualquier otra, yo les puse Recuba, pero puede ser cualquier otra, orientada a lo que es el análisis de memoria, digamos, ¿no es cierto? Si Recuba actúa sobre cualquier tipo de memoria, sea esta un chip de teléfono, sea una memoria de un celular, sea un disco externo, un pendrive o lo que fuera. Y luego tenemos la estrella, ¿no es cierto?, que es el famoso dispositivo UFED, que hace la extracción completa, que obviamente esto no es más que, digamos así, en nuestro propio folclore, una PC dedicada, porque es una CPU que cumple una determinada función, que es básicamente hacer el recorrido de todo la memoria y los componentes y toda la tecnología, digamos, del celular, identificando y recapitulando, digamos, recolectando toda la información, y luego eso lo muestra en un archivo ejecutable que se llama ufdr.exe, ¿no es cierto? Ese es un auto ejecutable que me presenta como si fuera un árbol de navegación en donde yo a la izquierda tengo todos los elementos que puedo encontrar en el celular, y hacia la derecha, cuando voy recorriendo ese árbol de navegación, me va mostrando toda la información necesaria. Lo interesante de UFED es que también maneja y genera de manera automática líneas de tiempo, con lo cual uno puede rápidamente ir y decir, bueno, yo quiero saber todos los eventos sobre este celular desde el día tal, hora tal, hasta el día cual, hora cual, ¿no es cierto? Y resumimos todo eso. Cuando se hizo la extracción lógica y física, también es posible recuperar archivos borrados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros los informáticos forenses? Pues, si me permiten esta expresión, como chancho a la batata. Primero, a los archivos borrados. ¿Y por qué? Y bueno, porque si están borrados es porque alguien quiso ocultar algo, ¿verdad? Entonces van a ver que es bastante, digamos, jugosa la información que se llega a encontrar con los archivos borrados siempre. Obviamente que se puede acceder a esos archivos borrados, ¿no? Hay veces en donde no se accede, en donde, digamos, la recuperación, porque el UFED hace una recuperación automática, obviamente en base a parámetros que se pautan, pero hace una recuperación hasta donde puede toda la información del celular. Más allá de lo que encontró el UFED, es muy difícil que se pueda encontrar otra información adicional. ¿Qué hacemos nosotros como técnica más habitual? O sea, lo que hacemos es tomar el teléfono, vincularlo a la computadora y utilizar las herramientas para recolección de evidencia digital persistente. Es decir, no tengo el UFED, que aparte el UFED sale como, no sé, 50, 80 mil dólares, no importa, no hablemos hoy de dólares, por supuesto. Pero por sobre todo, UFED no se lo vende a cualquiera. Los fabricantes de todas estas tecnologías y demás, que es una empresa israelí, la pone a disposición de los servicios de seguridad del gobierno, digamos. Entonces, salvo que yo sea policía federal, sí voy a poder acceder a la compra de un UFED. Pero la ingeniera Gallo, como perito de parte, no, por más que te tenga los 80 mil dólares, no le voy a vender el UFED, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Lo habitual, lo más urgente, lo que podemos hacer en función del caso, de la complejidad de la pericia, etcétera, es conectar el teléfono a una estación de trabajo, y para
de, si se pudiera, según sea el caso, poder acceder también a la evidencia volátil o la evidencia en tránsito en caso de que pudiéramos encontrarnos con el teléfono prendido. Para este tipo de acciones, NIST dice que hay 34 herramientas. ¿Nosotros cuál es la que utilizamos? Y bueno, directamente tomamos el cable USB, ¿no es cierto? Enchufamos en la notebook y cuando mi notebook reconoce ya ese celular, le digo quiero ver toda la estructura de archivo y es como que yo entrara a un disco externo, digamos, ¿no es cierto? En donde a partir de allí, si yo sé cómo está estructurado internamente el sistema operativo y cuáles son las carpetas, etcétera, a las que necesito acceder, puedo encontrar información. A propósito, después háganme acordar, les voy a pasar el link de un trabajo sobre forencia de la herramienta Zoom, en la que los autores de ese trabajo dicen exactamente a dónde podemos encontrar la base de datos de todos los contactos o de todos los mensajes de chat o de todos los archivos intercambiados de cada uno de los que intervinieron en esa reunión de Zoom, digamos, pero ubicados desde cada uno de los usuarios, ¿no? O sea que, por ejemplo, yo ahora estoy conectada a esta reunión de Zoom a través de mi notebook que tiene Windows 10, y bueno, en este trabajo, mire, si usted trabaja con Windows, vaya a este directorio, tal, 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 me da todo el path y me dice, ahí va a encontrar la información referente a todos los archivos que usted ha compartido, por ejemplo, ¿no? Muy interesante ese tipo de cosas. Hay muchísimos de esos artículos, nosotros los tenemos publicados ahí en la página web del Digilab para que después ustedes, si quieren, puedan acceder. Obviamente es información pública, ¿no? De papers, investigaciones que nosotros encontramos en la web y que las dejamos a disposición. Hay también lo que se llama las herramientas específicas, ¿no es cierto? Como por ejemplo el iPhone Analyzer, el DSE3 universal, que es muy bueno, pero es un software para adquisición lógica, física, contraseñas y sistemas de archivos, que obviamente es un software propietario y que hay que pagar por eso. Entonces realmente se tiene que justificar, digamos, si me dedico a hacer forencia de celulares, haciendo 3 o 4 forencias, digamos, por día, y bueno, capaz que sí me resulta interesante adquirir una herramienta de esta, ¿no? Todas las otras que les pongo allí, yo no las probé, la verdad, están allí señalizadas, les puse el logo como para que después ustedes, si quieren investigar un poquito en internet, las miren, las analicen, muchas de ellas, insisto, se puede bajar una versión trial, digamos, que nos da mucha información como para poder decidir si me interesa, entonces la puedo comprar, la puedo adquirir. Nosotros hemos probado esta, Mobile Edit, porque desde el grupo de investigación de la UCASAL hemos hecho un convenio con la empresa Compresson, que son los proveedores de Mobile Edit. Entonces, durante un término de 6 meses nos dieron 2 licencias para acceder y poder hacer pruebas con esta herramienta, ¿no? Y realmente nos satisfizo bastante, digamos. Hemos podido trabajar mucho con la información de los celulares. Incluso esta herramienta, digamos, cuando uno accede, porque es una herramienta web en este momento, no es una herramienta que se baja y se instala, lo que uno hace, digamos, es actualizar todo el banco de información o de archivos de comunicación, digamos, con los últimos modelos de celulares, ¿no es cierto? Porque a veces puede estar apareciendo un teléfono celular sobre los cuales ellos todavía no han investigado cómo hacer la interconexión o ese tipo de cosas. Y esta empresa, por ejemplo, nos ofrecía que si tenemos un celular que no aparece dentro de la lista que ellos ya tienen configurados, entonces que le avisemos porque ellos nos ayudaban para generar el código y poder configurar debidamente el aparato. ¿Qué pudimos encontrar con Mobile Edit? Datos eliminados, historial de llamadas, contactos, mensajes, etcétera, fotos, grabaciones. Tuvimos algunos problemas, esto fue el año pasado con la versión anterior de Mobile Edit, con WhatsApp, porque cuando, digamos, a ver, si yo accedo respecto de lo que es la extracción física, accedo a un archivo que está encriptado, entonces oré, no puedo hacer nada. Y si accedo sobre la aplicación lógica, no voy a entrar, digamos, en los archivos eliminados. Entonces, como que, a ver qué hago y qué no hago, ¿no es cierto? Entonces, por ahí se nos complicaba eso. Pero tengo entendido que la versión actual de Mobile Edit ya superó esa cuestión. ¿Qué más? Miren, ya llegamos rápidamente. No tan rápidamente, hace 1 hora y media que estoy hablando. Bueno, déjenme que me tome un sorbito de agua.
Y como se portaron bien, porque supongo que o están muy interesados o están todos dormidos, voy a creer que están todos interesados, ¿no? Voy a hablarles de esto que es la de forencia de voz. Una de las cuestiones que los abogados preguntan siempre, dicen, mira, acá tengo un audio de WhatsApp que el fulano le mandó a Menganito, y esta es la prueba de tal cosa, así que yo necesito que vos me hagas la pericia y que bajemos el WhatsApp y que lo incorporemos como evidencia, y que el audio, y que de aquí, que de allá. Sí, lo primero que nosotros tenemos que decir, mira, yo puedo como perito informático identificar que hay un archivo de audio, pero de ninguna manera puedo hacer constatación del contenido. No puedo decir, por ejemplo, quién habla. No puedo hacer una transcripción de los dichos dentro de eso. Entonces, cuando yo me puse a investigar cómo era que se hacía esta historia de las forencias de audio, digamos, o forencias de voz, me encontré con esta empresa, Black Box. Búsquenla en internet, es una empresa, un emprendimiento privado que trabajó a través de líneas de acción, digamos, de investigación con el CONICET para armar un software que se llama Forencia. Ese software hace el reconocimiento de voz a través de un estudio comparativo, digamos, entre lo que dice allí, una evidencia dubitada, es decir, la evidencia de la cual uno quiere averiguar si es de Juancito Pérez, y una edición plana de voz, es decir, un audio de ese Juancito Pérez. Entonces yo quiero comparar esos dos audios y decir, sí, este del cual tenía dudas, en un tanto por ciento corresponde a la voz grabada de Juancito Pérez, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay en el medio de todo esto, ahí les puse el link de la empresa, todo un trabajo muy, muy grande, muy científico, digamos, ¿no es cierto?, basado en técnicas de procesamiento digital del habla, en modelación de las características distintivas del hablante. A ver, quieran ustedes creer o no, hacer una forencia de voz de lo que habla un cordobés respecto de lo que habla un salteño, y bueno, son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Ustedes me entienden perfecto. Cada uno de nosotros no solamente tenemos nuestro modismo, que eso hace a las palabras en sí, sino tenemos nuestra entonación de voz. Entonces, podemos estar diciendo lo mismo, pero no suena la misma frase dicha por un cordobés, por un entrerriano, por un salteño, etc., ¿no? También trabajan con clasificación de patrones, y lo que ellos han hecho durante todo este tiempo es armar una base de datos de voces, digamos, que está puesta a disposición, creo que de la Policía Federal de Buenos Aires, para hacer investigación, sobre todo en los casos de secuestros extorsivos, ¿no es cierto? Ese tipo de estafas que normalmente es cuando llaman de la cárcel, que alguien llama, le dice, mira, tengo a tu hijo secuestrado, etcétera, etcétera. Bueno, si eso se logra grabar, se obtiene esa información, normalmente ya hay un registro de quién es el que habló, son varias voces parecidas, digamos así, se puede establecer un patrón e identificar de alguna manera al hablante. No solamente esta gente trabajó con este software que se llama Forencia, sino que también definieron su propio protocolo para pericia forense. Yo cuando leí esto dije, no, mucho respeto. Nosotros tenemos, por ejemplo, que eso hemos estudiado arduamente con Silvia, digamos, en la especialización que hicimos, todo lo que es metodología PURI y otras metodologías forenses, y aquí que hay una también mirada desde el punto de vista de la propia estructura de la evidencia digital, en este caso un audio. Entonces fíjense, ellos definen 23 reglas que las clasifican en 6 fases, en donde comienzan con la recepción de las grabaciones, o sea, las evidencias, el preprocesamiento para ver si es posible que esas evidencias se puedan procesar. Por ejemplo, si mal no recuerdo, el audio tiene que tener al menos 15 segundos de la persona hablando. Si tiene menos de 15 segundos, no se puede hacer un análisis de reconocimiento de voz. Las condiciones de rechazo pueden ser esa, la creación de las grabaciones indubitadas, es decir, llaman a Juancito Pérez y dice, venga para acá, lea este texto, y léalo con emoción, con alegría, con risa, con bronca, esto, lo otro, sacando los diferentes modismos y características de la voz de esa persona para después poder hacer el estudio comparativo. Se hace el análisis cotejo de las muestras y luego se hace el informe pericial. Entonces, lo que me gustó es que
utilizan lo que yo les denomino buenas prácticas, están incorporadas en la mayoría de las metodologías, ¿no? Primero, respetar la cadena de custodia y utilizar funciones criptográficas, o sea, la securitización, digamos, de la evidencia. La formalidad del proceso es una exigencia, es un requisito. Ustedes saben que una cosa es hacer el análisis forense en contextos de incidentes de ciberseguridad en una empresa, por ejemplo, y otra hacer eso mismo, pero en una pericia en donde tenemos todo un protocolo judicial y derecho procesal que nos indica cómo tenemos que trabajar, muy prolijitos y todo eso. La realización de copia e imagen de la evidencia, procesos específicos y ajustados al tipo de evidencia del que se trate. Por ejemplo, hay evidencia sobre canciones, que no es lo mismo que evidencia sobre alguien que, por ejemplo, ha grabado o se escucha de fondo, suponete personas que hablan en un salón o cosas así. Tiene que estar bien definido la garantía de trazabilidad de toda la evidencia a través de la cadena de custodia, y además cuáles son las características que debe cumplir el informe de pericia. Que recuerden, el informe de pericia no va dirigido a otro informático, va dirigido a los no tecnológicos, es decir, a los jueces, a los policías, etc. Nosotros debemos poner todas las consideraciones tecnológicas propias de nuestra profesión y de la actividad que estamos realizando en los anexos del informe de pericia, pero el informe tiene que ser algo, digamos, totalmente accesible para el lector. Luego en el anexo verá si considera o no estas cuestiones informáticas. Acá les dejo un audio que encontré sobre el laboratorio de audio forense del Ministerio de Seguridad, en donde explican cómo trabajan con este software forense. Y acá un caso también público de un diputado que supuestamente había grabado un audio diciendo que los kirchneristas son todos negros, que quieren comer asado y vino en cajita, etcétera, etcétera, obviamente en las últimas elecciones, y luego se detectó que esto había sido falso a través de todo el análisis que se hizo en este laboratorio. Y bien, señores, siendo las 20:39, concluyo este webinario. Espero que no estén dormidos y obviamente muchísimas gracias y quedo a disposición de preguntas. Beatriz, excelente. Bueno, la verdad que forencia de celulares creo que es lo que más hacemos los peritos, o hablo por mí, ¿no? Por mi experiencia. Cada vez hay más pericia y más pericias de celulares. Así que bueno, me encantó tu presentación y bueno, abrimos a preguntas que quieran alguien opinar, comentar, decir algo, consultarle a Beatriz. Aprovechamos este espacio. Yo leo el chat por si alguien no tiene audio y lo pone en el chat. Bueno, ahí dice genial la exposición, bueno, algunos mensajes en el chat. Y no sé si alguien quiere consultarle algo a Beatriz. Igual acá tenemos veo la... un mensaje de Gonzalo que dice que cuando peritaba en la DIT aquí en Tucumán, algunas prestatarias mandaban la sábana en formato TXT, era algo engorroso formatear después para examinar así totalmente. Y ni qué decirte cuando vos sos perito de parte y encima a la querella le entregan fotocopias de esos informes que figuran en el expediente. ¿Viste? En donde vos decís, ¿qué hago con todo esto? Son 8 hojas de que yo sé que es un Excel, pero no me entregaron el Excel, ¿no? O sea, hay muchas consideraciones, hay muchas cosas que todavía tenemos que insistirle a los abogados que nos acompañen en esos pedidos, ¿no? Muchos no se dan cuenta de qué es lo que estamos pidiendo. Me dice, pero si acá tenés la sábana. No, tengo todo y siempre tengo que ponerme a teclear estas 8 páginas, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá Beatriz en el chat dice Claudia, con respecto a las normas de seguridad 27.001, pero podría nombrar la otra que no escuché bien para tener en cuenta. Bueno, sí, igualmente nosotros vamos a compartir después esta presentación. Sí, decí. A ver. Sí. Es la 27035, que es la norma que Irán ya
digamos, Irán sacó la versión al español de esa norma, está ya lista a publicarse. A eso nos han convocado, digamos, a un grupo hay una comisión de informática forense en Irán que estudia las sucesivas normas para ver de traducirlas a castellano, digamos, y resolverlas desde el punto de vista de las características de una norma de calidad, como para que no se salga, digamos, de contexto, y se